movimientos indígenas en Guatemala inician después de la firma de los acuerdos de paz, donde muchas comunidades y grupos creen haber cometido el error de firmarlos. Se creó una pasividad entre los pueblos que esperaron a que el gobierno respondiera a los contenidos de los acuerdos de paz y se desarticularon las organizaciones. Para impedir que venga de nuevo el sufrimiento, los indígenas realizaron más de 70 consultas en los territorios donde pretende imponer proyectos de minería, de monocultivos o de hidroeléctricas mayormente canadienses. Para detener el avance de las empresas transnacionales en Guatemala, se organizan las consultas en las comunidades, porque cuentan que así se combate el sufrimiento. Los pueblos comenzaron a hacer uso del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, para argumentar que toda actividad que se desarrolle en sus comunidades tiene que darse previa consulta e información a los pueblos y comunidades. Guatemala es el país de América donde se han realizado el mayor número de consultas, asegura uno de los mayores dirigentes de los movimientos indígenas. En las consultas comunitarias participa gente de 7 años de edad para arriba. No es como el pensamiento occidental que dice que hasta que se tengan los papeles de 18 años se tiene derecho. Aquí es una vida de participación masiva comunitaria. Si una unidad comunitaria queda rota al despojarla de su territorio, se le despoja de todo. Se traslada a vivir a la ciudad de Guatemala. Prácticamente ya no puede recrear su identidad y su cultura. Por eso, la defensa del territorio es permanente para la comunidad indígena. La convergencia nació con la intención de cuestionar las estructuras que generan pobreza en Guatemala, la tenencia de la tierra, la explotación de los trabajadores, el racismo contra los pueblos indígenas y la marginación que se hace contra las mujeres y la juventud. La defensa del territorio trajo a los pueblos una represión de tal magnitud que no son suficientes los abogados, ya que existen encarcelados, perseguidos y asesinados. Se conoce de encarcelamientos en San Juan Zacatepeques y en Varías, como el dirigente comunitario Abelardo, sentenciado a 160 años de prisión. Con el gobierno de Otto Pérez Molina, la confrontación es más clara, el nivel de represión y el racismo que expresan sus funcionarios y más explotación por parte de personas extranjeras. Pero los pueblos se unieron para defenderse de las represiones y entienden que el Estado criminaliza la lucha social para desgastar a las organizaciones. Contrasta el líder Domingo Hernández Ixcoy. En Guatemala estamos en un proceso de recuperación organizativa. El 9 de noviembre del año 2018, el líder comunitario Bernardo Caal Scholl fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión, de los 14 solicitados por el Ministerio Público. Originalmente la Fiscalía lo había acusado de robo agravado e instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales contra trabajadores de la hidroeléctrica Oshek y de una compañía de cable relacionada a esa empresa. Hechos ocurridos en octubre del año 2015. En realidad, el verdadero delito de Caal Scholl fue involucrarse y ser rostro de la organización comunitaria que se opone a las hidroeléctricas Oshek 1 y Oshek 2 ubicadas en Alta Verapaz, proyecto que alterarán el caudal del río Cajabón y por ende a decenas de comunidades a su alrededor. En una audiencia posterior, el juez Walter Fabricio Rosales determinó que Bernardo Caal debe pagar una multa de más de 100,000 quetzales, como parte de la reparación digna de ambos delitos. Pero ¿cómo hablar de la reparación digna de un departamento como Alta Verapaz, lugar donde se concentra el mayor número de proyectos hidroeléctricos, pero que sigue siendo el departamento con menor acceso a electricidad y el más pobre de toda Guatemala? Comunitario Chortí, defensor de derechos humanos, es sancionado por defender su tierra y territorio. 4 de junio de 2019. Erasmo Ramos, comunitario Chortí, defensor de derechos humanos y miembro de la Central de Organizaciones Indígenas Campesinas Chortí Nuevo Día,
fue sancionado este 4 de junio a 20 días de prisión o una multa de 400 quetzales por supuesta agresión verbal hacia un miembro del personal de seguridad de la empresa minera Cantera Los Manantiales. La audiencia de juicio oral se realizó en el Juzgado de Paz del municipio de Olopa, Chiquimula, donde a pesar de las pruebas y los testigos presentados, el juez de paz Omar Ramírez no las aceptó y procedió a invalidar las acusaciones de Carlos Ovidio Ramos Pérez, trabajador de seguridad de la minera. El 17 de mayo, las comunidades indígenas Chortí se encontraban en una manifestación pacífica en contra de la empresa minera y fueron provocados por los miembros de seguridad con pasamontañas al disparar al aire, por lo que el comunitario Erasmo Ramos les reclamó que dejaran ejercer libremente su derecho de manifestación y expresión en contra de la minería, ya que esto genera contaminación, daños ambientales y daños a los derechos colectivos. Al ser puesto en libertad, Erasmo Ramos, que fue acompañado por las autoridades indígenas Chortí y Cristian Otzin de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, indicó: "Me siento más animado, me acusaron injustamente, siempre seguiré defendiendo el medio ambiente, seguiré al pie de la lucha". ¿Cuáles son sus palabras con respecto a la conclusión del día de hoy? Sí, yo me siento más animado aquí, sé que me acusaron injustamente, pero no porque esta acusación la tuve aquí delante del juez, yo siempre voy a seguir defendiendo el medio ambiente y siempre tenemos que pagar los procesos, tuvo que pagar la multa no tanto, 400 pesos, pero sí voy a seguir al pie de la lucha, no le dejo. Representantes de la Comisión Internacional de Justicia, el Centro de Acción Legal para Derechos Humanos y prensa comunitaria afirmaron que el juez Aníbal Arteaga ha violado la libertad de expresión al procesar al periodista maya quechí Carlos Choc por denunciar y publicar información sobre la contaminación del lago de Izabal. Choc fue alegado a proceso junto a 3 pescadores, pese a que el Ministerio Público solicitó durante la audiencia falta de mérito. El periodista comunitario fue denunciado de Niquel, que funciona en el municipio de El Gestor, por documentar y publicar información sobre la contaminación del lago. Aseguran que el juez Arteaga está criminalizando a la prensa comunitaria al ordenar la detención arbitraria de Choc, que sin embargo quedó en libertad bajo fianza, pero procesado por supuestamente haber cometido detenciones ilegales en contra de trabajadores de la mina en mayo del 2017. Las organizaciones pidieron que se cierre la persecución penal contra Choc y exigieron al Estado garantizar la libertad de expresión en Izabal. La Declaración de la ONU sobre Defensores de los Derechos Humanos, quienes se dedican a ello en Guatemala, siguen viviendo en una situación de alta vulnerabilidad por su labor, en términos de amenazas, ataques y acusaciones penales por sus actividades, que caracterizan un cierre del espacio político en el que actúan. Su señalamiento como terroristas, enemigos del Estado o una amenaza a la paz, la seguridad pública, nacional y moral por parte de las autoridades estatales, medios de comunicación y de actores no estatales, es una tendencia creciente y preocupante, dado que se utiliza para deslegitimar su labor y ello incrementa su vulnerabilidad. Además, sufren cada vez en mayor medida acciones legales, actos de enjuiciamiento y la penalización de sus actividades defensorias. Las estadísticas de criminalización de movimientos sociales indígenas son de 75 casos por año, desde 2011 aproximadamente, sin contar las cifras negras. Los procesos de criminalización que cuestionan las personas detenidas, las comunidades y las organizaciones sociales es el uso de detenciones arbitrarias e incumplimiento de los procedimientos de detención establecidos a nivel nacional e internacional.
Según los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad de la CIDH, deberán existir elementos de prueba suficientes que vinculen al imputado con el hecho investigado a fin de justificar un orden de privación de libertad preventiva. En cambio, la ejecución de las detenciones al momento de comparecer a cifras ante autoridades públicas se ha dado de manera frecuente en diferentes departamentos del país y tiene un efecto intimidatorio para las personas que están siendo acusadas.